Muchas bendiciones, hermanos, amigos que me escuchan este nuevo miércoles una vez más. Siempre vamos a seguir estudiando el discipulado acerca de cómo estudiar la Biblia. Y en esta hora te enseñaré un método muy sencillo para que tú puedas estudiar la palabra del Señor. Y no solo poder estudiar la palabra del Señor, sino también poder exponerla y poder explicar la palabra del Señor a otras personas, para que puedas tú también enseñar lo que has aprendido acerca de la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a hablar acerca del método sintético. Vamos a entrar en palabras de oración y decirle al Señor Jesús en esta hora: Padre bendito, clamamos a ti, Señor, para que seas tú, Padre, poniendo sabiduría en nuestro corazón, Padre, en nuestra mente, Padre, para que podamos entender tu palabra, lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos, Señor, para poder ser buenos discípulos y poder ser buenos estudiantes, Señor, de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias, Señor bendito. Amén y amén. Muy bien, y vamos a entrar ya en el tema, el método sintético. El método sintético tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de este método sintético? Primeramente, es llegar a conocer un libro en su totalidad. Sabemos que la Biblia tiene 66 libros, pero el método sintético te sirve o te permite que tú puedas estudiar un libro a profundidad, que tú puedas estudiar un libro. Con este método puedas tú hacer un resumen acerca de este libro. El método sintético significa que tú puedes hacer una síntesis acerca del libro que tú estás estudiando. Dijimos en las clases pasadas de cómo estudiar la Biblia que la manera correcta de estudiar la Biblia no era solamente escoger pasajes o capítulos o versículos al azar, sino que tú tienes que tener un método sistemático para estudiar la palabra. Y era que tú puedas estudiar un libro en sí para que tú puedas comprender de una mejor manera lo que la palabra de Dios dice, y asimismo poder tú entender y saber lo que Dios quiere para tu vida y el propósito de Dios en tu vida. Pero el método sintético y su propósito es porque en aquellos días donde se escribió la Biblia no tenía lo que es las divisiones que hoy sabemos que tienen capítulos y versículos. Entonces, cada libro de la Biblia es un libro en sí, que no tiene separaciones, no tiene ni divisiones, porque en aquellos tiempos no se escribió así. Podemos ver con el método sintético la unicidad de los libros y poder entender mejor lo que el autor o el escritor de este libro quiso dar a entender o quiso exponer en su libro. Debemos también, en el método sintético, el propósito es que debemos de aprender o comprender el mensaje de las divisiones literarias. Es lo que te estoy hablando, que el autor, cuando escribió los libros de la Biblia, o el autor, ya sea Pablo, ya sea Moisés, todos los que escribieron libros en la Biblia, ellos no hicieron divisiones con capítulos ni versículos. Entonces, la unicidad de esos libros, ellos aportaron ideas en párrafos, aportaron ideas en lo que son las cosas que ellos trataron de explicar, y por medio de ello, ellos plasmaron sus ideas en párrafos. Luego ellos pusieron ese punto y final a una idea y luego continuaron con otra idea. Entonces tú puedes ver que las ideas que quisieron transmitir estos autores van enlazadas entre sí. Puede comenzar a hablar de una u otra manera el autor, pero las ideas en sí de lo que el autor quiso escribir en el libro o el tema principal no cambia. El método sintético te servirá para sintetizar de una manera personal el mensaje del libro. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedas
estudiar un solo libro de la Biblia y tú puedas hacer una síntesis, puedas hacer un resumen acerca de este libro, y por lo cual tú puedas encontrar un mensaje personal para ti, un mensaje que el autor escribió inspirado por el Espíritu Santo y que habló a tu vida, un mensaje que a ti te pueda servir mucho en tu vida espiritual. Y en el método sintético vamos a aprender 7 pasos para desarrollar este método, el cual tú puedes apuntar en tu cuaderno, puedes darle o puedes reproducir nuevamente este video para que tú puedas tener esos 7 pasos a la mano y poder desarrollar el método sintético. Vamos a hablar acerca de las divisiones de la Biblia. La Biblia, como te digo, eran manuscritos, eran escritos que estaban en materiales como el papiro, como pergaminos, y estos libros no estaban separados por lo que eran capítulos ni versículos. La Biblia se dividió en capítulos hasta el año 1228, en una de las versiones que se llama la Vulgata Latina. La división en capítulos y versículos aparece hasta el año 1551 en una de las Biblias de la versión Ginebra. Estos capítulos y versículos están para ayudarnos para encontrar pasajes de la Biblia, como por ejemplo Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú sabes la cita bíblica que es Filipenses 4:13, tú sabes que Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al dividirse en estos capítulos y en estos versículos, y tú lees solamente una versión del libro de Filipenses, solo lees esa porción del libro de Filipenses, tú pierdes la perspectiva global de lo que es el libro en sí, porque tú solo lees partes y solo lees porciones de ese libro. Tú no tienes una perspectiva global acerca del libro. Entonces, las divisiones, los que son los capítulos y los versículos, se adjuntaron o se añadieron a los manuscritos bíblicos para que tú puedas encontrar esos versículos con facilidad. Pero tú tienes que saber lo que en sí trata un libro de la Biblia. Tú tienes que saber en sí el mensaje que ese libro de la Biblia tiene para tu vida. Lawrence Richards, un educador cristiano, dijo lo siguiente: dijo que la Biblia no está escrita a pedazos, con pensamientos desorganizados, desparramados por todas partes a través de sus páginas. La mayor parte de la Biblia se encuentra escrita en unidades de pensamientos, ya sean largas o sean pequeñas, que poseen su propia lógica de la revelación de Dios, lo que determina nuestro acercamiento a la Escritura al tratar de edificar una comprensión de la palabra de Dios. Lo que quiere explicar Lawrence Richards es que en la Biblia hay una unidad de pensamiento, lo que significa que los autores de la Biblia, los que escribieron los libros de la Biblia, plasmaron sus ideas en un solo pergamino, plasmaron sus ideas en un solo manuscrito, y esos manuscritos se dividieron, fueron hechos pergaminos, y esos manuscritos hoy en la Biblia están como párrafos en la Biblia. Cada vez que el autor hablaba de una cosa hablaba de alguna idea en su libro, este cerraba el pergamino y volvía a escribir otro pergamino. Entonces todos esos pergaminos se tomaban, cuando ya se hizo la versión de la Biblia tal y como la conocemos, se tomaron esos párrafos o esos pergaminos y se convirtieron en párrafos. Lo que hizo la Biblia Vulgata, que en el año 1228 esos pergaminos se convirtieron en capítulos.
y luego más adelante en la versión de Ginebra, esos pergaminos convertidos en párrafos, convertidos en capítulos en la Biblia, se dividieron en versículos y así surgieron más las divisiones de la Biblia. Pero vamos a hablar de los 7 pasos del método sintético. Primeramente, la forma sistemática de la que hablábamos en la Biblia o de cómo estudiar la Biblia era primeramente elegir un libro. Tú tienes que elegir un libro para poder estudiar la Biblia de una manera sistemática, de una manera en la que tú puedas comprender más de lo que el autor quiso hablar en ese libro. Segundo, en el método sintético tú tienes que hacer una introducción del libro. Te enseñaré cómo harás una introducción. Cada paso lo vamos a ir desglosando para que tú puedas entender qué es lo que se necesita para poder utilizar el método sintético en un libro de la Biblia. Tú tienes que determinar las divisiones de la Biblia como tercer paso. Como cuarto paso, tú debes de ponerle un encabezado o titular cada sección o cada división de ese libro que tú estás estudiando. Como quinto paso, tú debes de desarrollar un bosquejo de la Biblia, o mejor dicho, del libro que tú estás leyendo de la Biblia. Como paso número 6, hacer un resumen del mensaje de cada párrafo. Y número 7, hacer una aplicación personal de lo que tú has aprendido en el libro que estás estudiando. Como paso número 1, tú debes de elegir un libro. Sabemos que la Biblia contiene 66 libros y podemos comenzar a practicar con un libro pequeño, como por ejemplo un libro pequeño sería Filipenses, como un libro pequeño sería como las cartas de Pedro, como Judas, la carta de Judas. La piedra angular o lo más importante de este método, el método sintético del cual estamos hablando, es la lectura repetitiva del libro completo. Tú no solo te vas a quedar con una vez de leer el libro, sino que tú tienes que leerlo varias veces para poder poder desarrollar este método y poder hacer lo que el método sintético te pide. En el principio nos interesa leer el libro en su totalidad a fin de obtener una impresión general del libro. La primera vez que tú vas a leer el libro, léelo de una sola vez, no lo leas tan detalladamente, pues primeramente lo que tienes que tener es una perspectiva global, una idea general de lo que el libro está hablando. Luego de que tú lo leas más veces, puedes leerlo detalladamente y leer con detalle todo lo que el libro en sí habla para tu vida. Como cuarto paso para elegir un libro, puedes buscar información acerca de este libro, como por ejemplo cuando tú ya has leído de manera general el libro, cuando tú ya has leído con detalle, cuando tú ya has extraído todas las ideas principales del libro, tú puedes encontrar el tema principal en el libro. Puedes buscar un trasfondo histórico del libro y puedes ver cómo el autor se desenvolvió también en el tema a la hora de hablar de las ideas que él está aportando. Y hacer un bosquejo del contenido, hacer secciones de lo que el libro habla. Como paso 2, tú debes de hacer una introducción del libro. Para hacer una introducción, tú tienes que hacerte una serie de preguntas con las cuales tú puedes empezar a hacer una introducción del libro. Y estas preguntas que tú puedes hacerte son para que tú tengas un dato general o generalizado de lo que el libro en sí, tú puedas exprimirle todos esos datos generales al libro. Como por ejemplo,
la primera pregunta que tú puedas hacerte para hacer una introducción: ¿quién escribió o quién es el autor del libro? Como segunda pregunta, ¿a quién le escribió el autor el libro? Como por ejemplo estamos hablando de la carta de Filipenses. ¿Quién escribió el libro de Filipenses? Lo escribió Pablo, ayudado también por Timoteo. Pero ¿a quién lo escribió? Y sabemos que lo escribió a los hermanos de la iglesia en Filipenses. ¿Dónde lo escribió? ¿En qué lugar estaba Pablo escribiendo el libro de los Filipenses? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué época lo escribió? ¿Qué motivó el que el autor escribiera el libro? ¿Cuál era el propósito del autor al escribir el libro? ¿En qué circunstancias se encontraba el autor al escribir el libro? Sabemos que Pablo se encontró muchas veces encarcelado y en sus prisiones él escribió ciertas cartas a las iglesias. Podemos encontrar ese tipo de detalles, ese tipo de datos a la hora de leer el libro, y tú puedes colocarlos en la introducción. ¿En qué circunstancias estaban también las personas a quien escribió el libro? ¿En qué circunstancias se encontraban en circunstancias de desánimo, en circunstancias de tristeza? Como podemos ver en el libro de Filipenses, Pablo les da consuelo a los filipenses porque ellos se encontraban también en un estado de tristeza. Tú puedes leer el libro y sacarle exprimirle todo lo que el libro en sí enseña. También puedes encontrar la información que nos da el libro acerca de la vida del autor. Puedes también encontrar cuáles son las principales ideas del libro. Puedes encontrar también cuál es la verdad central del libro y cuáles son las características del libro. En el paso 3 tú tienes que determinar las divisiones del libro. Recuerda que ningún autor bíblico escribió utilizando versículos y capítulos. Más bien siguiendo las normas de la literatura. Ordenaron sus libros alrededor de ciertas ideas relacionadas entre sí para alcanzar sus propósitos. Lo que les estaba explicando al principio, que cuando ellos escribían algo, lo escribían en un pergamino. Luego ellos seguían con la idea y lo escribían en otro pergamino. Eso es algo que todos los autores de la Biblia iban haciendo continuamente. Al identificar las ideas claves del libro, podemos descubrir la estructura del libro y de ella el propósito del autor al escribir el libro. Puedes leer el libro y hacer tus propias divisiones, puedes hacer tus propios párrafos, identificar los párrafos por el punto y aparte, identificar los párrafos por el cambio de idea que tiene el autor, identificar la idea de cada párrafo. Tú tienes que identificar qué el autor quiso escribir en cada párrafo. Marca los párrafos haciendo un círculo alrededor del versículo. Algunas personas también marcan con un marcador los párrafos. Tú puedes hacer eso si tú quieres hacerlo en tu Biblia también. Puedes marcar los párrafos haciendo un círculo alrededor del versículo para que tú puedas entender o puedas extraer la idea exclusiva de ese párrafo. El paso 4 es que tú tienes que ponerle un título a cada párrafo. Tú tienes que ponerle un encabezado a cada párrafo. En los capítulos de la Biblia, a veces los capítulos traen sus encabezados, pero tú puedes hacerle tus encabezados personales a esos párrafos de la Biblia. Lee cada párrafo y asígnale un libro que capte lee cada párrafo y asígnale un título que capte la idea principal del mismo. Este título debe ser breve, único y memorizable. Por ejemplo, los títulos de los primeros párrafos de Filipenses, puedes ponerle la salutación que da Pablo,
luego les agradece a ellos, puedes ponerle ese párrafo acción de gracias, luego hace una breve oración, puedes ponerle oración, cosas o títulos así puedes colocarle a tus párrafos. El paso 5 es desarrollar el bosquejo. La tarea del bosquejo es buscar la relación entre los párrafos que tú has dividido. Tú tienes que leer los títulos de los párrafos y teniendo en mente estos títulos puedes volver a leer el libro para encontrarle más ideas. Cuando tú tienes ya divididos esos párrafos, tú tienes ya titulados esos párrafos con un encabezado personal, tú tienes que juntar los párrafos nuevamente, juntar las divisiones y darles un título a esas divisiones, relacionarlos entre sí. Tienes que hacer un resumen de cada párrafo en un solo punto. Tú debes de agrupar varios párrafos y darle un encabezado. Es una forma aún más para poder tú resumir ese libro del cual tú estás leyendo. Tú puedes, con las divisiones que ya tienes, juntar esas divisiones, hacer otro grupo de esas divisiones y resumirlo aún más y ponerle un encabezado o un título a esa división que tú tienes, a esa comunión o a ese grupo de párrafos relacionados entre sí. Debes de hacer un resumen del mensaje de cada párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que vuelves a leer el libro párrafo por párrafo buscando el mensaje de cada párrafo. Observa las palabras y frases más el contexto en que son usadas estas palabras. Y si tienes alguna duda sobre algún significado, busca pasajes paralelos que puedan arrojar luz sobre la interpretación del párrafo. Puedes encontrar las palabras y frases que tú no entiendas utilizando las herramientas de las cuales habíamos hablado anteriormente en el método indirecto para estudiar la Biblia, que es la concordancia. Puedes utilizar el contexto del libro. Una frase puede tener varios significados, pero al verla en el contexto no habrá más que una sola interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tal vez no puedas entender una palabra de la que el libro está hablando en sí, pero si tú te basas solo en ese párrafo o en ese versículo donde está esa palabra, tú puedes buscar en la concordancia el significado de esa palabra, pero esta palabra puede tener varios significados. Pero el momento de que tú puedas o tú sepas el contexto de dónde viene esta palabra, por ejemplo, tú lees todo lo anterior al versículo del que tú estás investigando y luego lees todo lo que está después de este versículo el cual tú estás investigando. Todas esas palabras que están antes y después son el contexto de ese versículo. Entonces tú tienes, para tener una interpretación más correcta, una interpretación que sea más correcta, como lo dije anteriormente, debes de saber el contexto de lo que se está hablando en la idea general de lo que es el capítulo que tú estás leyendo o el versículo del cual tú estás investigando. Tienes que saber los párrafos que van conectados con este versículo. Puedes también encontrar pasajes paralelos en un versículo de la Biblia. Al comparar el pasaje que tú estás investigando, que tú estás estudiando, con un versículo paralelo, se resolverán muchos problemas de interpretación. Esto puedes hacerlo con la concordancia, porque muchos versículos de la Biblia son muy parecidos entre sí, y la concordancia te lleva a que tú puedas ver otros versículos de la Biblia que puedan arrojarte luz o que puedan darte una vista más amplia de lo que significa ese versículo que tú estás estudiando. El paso 7, y no menos importante, es que tú debes de escribir una reacción personal acerca del libro. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que escribir tus comentarios personales acerca del libro.
las ideas principales que tú encontraste, las ideas personales de las cuales tú has extraído del libro. Debes de escribir lo que has aprendido del libro. Debes de escribir también una aplicación espiritual de lo que el libro a ti te ha hablado. Como por ejemplo, tú puedes encontrar en el libro y decir: el libro me ha ayudado o me ha dado consuelo, me ha exhortado a buscar más de Dios, me ha exhortado a buscar más la oración, me ha exhortado, me ha animado a tener más fe. Aplicaciones espirituales para tu vida. Escribe lo que tú has aprendido. Escribe también lo que Dios ha hablado a tu vida en este libro o en el libro que tú estás estudiando. Escribe las palabras que te llamaron la atención, las frases que tú puedas encontrar que te dan fortaleza a tu vida. Si seguimos en el ejemplo de Filipenses, del libro de Filipenses, cuando tú leas Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribe esa frase y qué Dios te ha dicho en ese versículo de la Biblia. Y no solo te quedes con lo que Dios habla a tu vida, sino que debes de compartirlo con los demás. Y así tú serás un estudiante de la palabra del Señor, tú serás un discípulo de Cristo y a la misma vez estás discipulando a los demás y a la misma vez estás compartiendo la palabra del Señor. Espero esta enseñanza haya sido de tu agrado, que el Señor bendiga tu vida. Vamos a entrar en palabra de oración para despedirnos y decirle a Dios: gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los que han visto esta enseñanza, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Sé tú bendiciéndolos grandemente, Padre Santo. Sé tú mirando la necesidad de cada corazón y sé tú, según tu propósito, Padre Santo, según tu perfecta voluntad, Señor, supliendo las necesidades, supliendo, Padre Santo, esas dificultades, Padre Santo, que hay en la vida de cada uno, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. El Señor te bendiga. Ha sido un gusto. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.